Por favor, para comer, ayúdame, por favor. Ayúdame, señora, por favor. Aunque sea de una forma ambigua, ¿no? Porque no me gustan los discursos dirigidos, ¿no? Pero sí muestro mi pensamiento tal cual es sobre el asunto que esté tratando en un proyecto en concreto, ¿no? Y sin embargo en la vida real soy mucho más tímido. Como soy mucho más osado, mucho más valiente y mucho más audaz a través del trabajo. Es una cosa íntima entre la persona que me espera en el baño y yo. Entonces se pueden ofender porque sí hay muchos significados ahí que también me afectan a mí, pero es un posicionamiento, un punto de vista mío respecto a eso. Menos este vídeo, tengo el cielo ganado. ¿Sabes? Porque soy miembro de la iglesia y vamos. Siempre tuve interés o como un afán así creativo y prácticamente siempre supe que me iba a dedicar de alguna manera o de otra a algo creativo, ¿no? Generalmente enfocado a lo que es arte por esa habilidad técnica que tenía, que venía del dibujo. Estuve mucho tiempo dándole vueltas a la pintura, no conseguía encontrar el camino a través de la pintura y pues decidí embarcarme en otros terrenos que estaban más próximos a la instalación, incorporando el dibujo, ¿no? Y entonces a partir de ahí me fui desvinculando porque la gráfica es un terreno que ya se me quedaba como muy limitado a la hora de generar, yo qué sé, el diálogo a través de mi trabajo que quería mantener. Entonces, y ahí me fui decantando más por la acción, también en respuesta a lo que veía, lo que es el entorno de la creación o del arte en ese momento. También
tratas como de establecer un diálogo con lo que es el arte o que es el producto de los artistas. Entonces, como también vas respondiendo con tu trabajo a propuestas que crees que tienen que revisarse, ¿sabes? Como que también son dos cosas que van paralelas, que no solamente es un rollo personal, sino también es como una continuidad de respuesta al trabajo que se está haciendo o que ya se ha hecho. Yo empecé en pintura clásica, con bodegones, con todo este tipo de mierdas, la verdad. Y el desarrollo que yo empecé muy joven, empecé con 9 años en academias, y mi desarrollo ha sido muy extraño. No sé, otros artistas han tenido pues, una educación más normal. El mío fue muy raro. Yo empecé, digo, muy joven. Entendía la pintura desde, por supuesto, desde la técnica, desde el virtuosismo. Y inmediatamente empezó a dejarme interesar. No me divertía, no me emocionaba. Entonces empecé a pintar, descubrí que desde el realismo, hacer una copia de un cuadro abstracto, hasta qué punto era realismo o era abstracción. Entonces empecé así a darle vueltas, empecé a interesarme en la geometría, pero por otro lado lo que sabía técnicamente era la pintura, era la figuración. Entonces dije, bueno, pues puedo hacer figuración abstracta. Manipular emociones para situarlas en tierra de nadie es apasionante. Porque de repente el arte tiene un asqueroso realismo. Es decir, despreciamos la figuración pictórica, por decir, esto es un botijo, esto es un cuadro de un botijo, menuda mierda. Pero de repente también el arte conceptual es la misma mierda. Esto es una idea y esta es la representación de la idea. Es lo mismo, representación. Yo un día escuchando la radio contaban una cosa terrible y era en una casa de una señora que contaba que no se hablaba con su hijo desde hacía años porque le había robado todo el dinero del sueldo del mes. Y entonces de repente un día vieron casualmente que la portera entraba en una casa con su llave, que se llevaba no sé qué, y entonces se reunieron los vecinos y resulta que todos los vecinos llevan años sin hablarse, uno con su mejor amigo, otro con su hijo, otro con su madre, otro con tal, porque pensaban que eran los que habían robado, porque no podían ser otras personas. Y era la hija puta la portera que lleva 10 años robándoles a todos. Entonces, claro, tú llevas 10 años odiando a tu hijo, pensando que es un drogadicto, que te ha robado tu dinero, que te ha robado las joyas, y cuando te enteras que no es él, que ha sido la portera, sí, le podrás perdonar tal, pero esa emoción que tú has sentido de odio contra tu hijo, ¿dónde queda? Queda en tierra de nadie. Pero es una emoción real, la has sentido y es una vivencia, pero queda en un terreno intangible. Y a mí me parece que era un terreno que no sabía ni situarlo. Y me pareció que era un camino fantástico, ¿no? Entonces, por eso el desconocimiento, el hacer cosas que no conozcas. En una casa que me invitaron, estuve un fin de semana, era de unos amigos, y de repente todas las puertas chirriaban, pero una cosa... Hubo un momento que se fueron todos a la playa, una casa así en la playa. Cuando se fueron, engrasé todas las puertas y me marché. Nunca supe si se habían enterado, si no. Claro, yo seguro que ellos jamás pensarían que el invitado que me enteró había engrasado todas las puertas, que era toda la casa. Y entonces se quedarían todavía pensando, y ¿cómo coño estas puertas? O a lo mejor ni se han dado cuenta, pero ese terreno invisible, absurdo y sobre todo en tierra de nadie, que no sabes dónde situarlo, me parece que es pura abstracción conceptual. Porque ya te digo, estoy un poco harto del arte conceptual hiperrealista.
Para mí hay varias cosas importantes. Una de ellas es desvincularme de los modos más académicos de trabajar, ¿no? Era una especie de necesidad. Por un lado, para mí era muy importante la imagen en movimiento o el sonido como materiales de, digamos, de realización, en parte por mi propia formación, que tenía siempre al cine como horizonte, ¿no? Y en parte porque desde lo que yo entendía del arte contemporáneo eran las disciplinas que me parecían más adecuadas para el tiempo, ¿no? Más contemporáneas, las que yo sentía también más vivas, ¿no? Y por otro lado, todo eso relacionado mucho más con el proceso y con lo que llamamos arte de acción que con los resultados estéticos finales, incluso aunque fueran en vídeo, ¿no? La acción es una actitud. Al menos en mí, es una forma de estar, ¿no? De situarte un poco en el mundo. No se trata de unir arte y vida ni cosas así, bueno, al menos en mi caso, porque también no solamente estoy unida a través del arte a la vida, sino de otras cosas, pero en mí está clarísimo que es una actitud, ¿no? Te haces más consciente de ti mismo, al menos a mí me produce ese efecto, te ayuda a reflexionar. Me interesa mucho trabajar en equipo, eso me gusta cada vez más, me interesa mucho, porque sales de ti, ¿no? Empecé haciendo acciones sola, pero luego cuando me vine a vivir a Madrid, pues también comencé a hacerlas con Pepe Murciego. Tenemos las mismas ideas o la misma concepción de un lenguaje determinado. Eso para mí es básico, ¿no? Si no partes de ahí es imposible hacer algo en equipo. Para mí una acción tiene sentido cuando se convierte en algo compartido. Sentada, mi madre y yo y mi madre, juntas, en el avión, año 1982. Aconcagua, 6.962 metros de altura, desde el aeropuerto de Carrasco, Montevideo, al de Pudahuel, en Santiago de Chile. Sentada, mi madre y yo y mi madre, juntas, en el avión, año 1982.
¿Cómo empezamos a colaborar? Pues de forma muy natural, de forma casi imperceptible, o sea, porque cada una trabajaba por su cuenta, pero el diálogo empezó a fluir y cuando nos quisimos dar cuenta, pues estábamos realmente haciendo un trabajo a dos. Lo que sí hicimos fue renunciar a la autoría, o sea, eso fue una decisión absolutamente radical en ese sentido. Decidimos no solamente reconocer que el trabajo era en parte de cada una, eso lo han hecho muchos artistas que trabajan en el mismo estudio, lo que sea, trabajan partes juntos pero luego firman por separado. Nosotros queríamos, era una lucha contra el autor romántico lo que manteníamos, entonces nos parecía que trabajar en equipo disolvía esa autoría individual. También nos encontramos con un mundo del arte, un establishment que no reconocía los equipos y boicoteaba las financiaciones públicas para la gente que trabajaba en equipo, te impedían conseguir becas, te impedían presencia en concursos, o sea, había problemas en todos los ámbitos. Eso, por ejemplo, pensábamos que estaba superado, pero como afirmamos en un vídeo nuestro, el mundo del arte no se cree sus nuevas ideas, ¿no? No se cree que no establece, o sea, no reacciona acorde a los nuevos descubrimientos o a las nuevas formas de producción y trabajo que se van generando. Todo nuestro primer trabajo es muy autorreferencial. Estamos nosotras frente a la cámara, somos nosotras todo el rato quienes estamos ahí. También porque era un trabajo muy cuestionador de esa mirada dominante, en el que necesitábamos también posicionarnos nosotras desde un lugar muy concreto. Nos comemos un bollo frente a la cámara. Estamos como marcando un punto de partida a partir del cual después podremos, de algún modo, no desembarazarnos porque siempre estamos ahí, pero fue un statement. Bollos, por ejemplo, es un vídeo que pasó sin pena ni gloria. Se estrenó en Madrid en el 96, hubo gente importante que vino a ver la exposición donde estaba ese vídeo y otros, y nos felicitaron por la exposición, pero luego no la cubrieron en prensa, prefirieron cubrir otro tipo de cosas más light, desde el punto de vista de contenidos. Hubo gente que salió cabreada directamente, que le venían a decir a la galerista que cómo era posible que llevara ese tipo de trabajos. O sea, era un entorno muy hostil. Y ahí decidimos ser arte y parte, es decir, no somos el antropólogo que se acerca a mirar al otro, sino que somos el otro, entre comillas, que toma la cámara y presenta lo que quiere. Entonces era un viaje necesario sobre eso. Nosotros lo que hacemos es dar una vuelta, digamos, usa la risa, usa el sentido del humor, usa la ironía, pero como en el otro sentido, o sea, como crítica al que te está mirando, no como crítica a un sistema que no va a cambiar y que se ríe de sí mismo, pero para poder seguir siendo lo mismo que hacía, ¿no? Nosotros estamos diciendo, me río de ti para deconstruir tu discurso. Eso no le hace gracia a la gente. Entonces, yo entiendo que tarde mucho en reírse porque no les hizo ninguna gracia. También gente como nosotras suponía un peligro. Cuando en realidad que termina diciendo lo que quiere. Yo no termino diciendo lo que quiero, yo estoy haciendo lo que quiero. Usted está intentando ser un poquito razonable. Eso es lo que estoy intentando. Sería intentar solucionar esto de alguna manera, pero si seguimos intentando y no escuchándonos, pues claro, que dar una solución real. Pero es que yo no puedo más, es que estoy ya hasta estar todo el día escuchando, subiendo hasta que llega un momento en el que te callas. Sí, claro que te callas, si te sientes esta cosa, es que no sé. Un beso en realidad se filmó en el 95, o sea, por un azar de un cortocircuito, se terminó en enero del 96, pero el vídeo en realidad es de diciembre del 95. Pero ponte en esos años, o sea, en esos años, porcentaje elevadísimo de artistas, pero bueno, artistas que quisieran decir que eran lesbianas, yo no tuve la suerte de conocer. No que no conociera artistas lesbianas, que no tuve la suerte de conocer gente que dijera delante de todos los demás, quiero dotar de contenidos, aquí hay unas problemáticas y yo me pongo delante de la cámara. En el 95 no, ahora la situación es radicalmente distinta. Entonces era necesario hacer ver que eras arte y parte de lo que estabas haciendo. Y nosotras no es que corrimos un riesgo, o sea, es que había gente que salía indignada. No pretendíamos generar un grupo, ni un movimiento con una estética determinada, ni, ¿sabes?, dentro de lo que es el flujo de movimientos en el arte moderno, ni nada de eso. Queríamos producir errores, producir
emergencias, formas de experimentar con la comunicación que no estaban ensayadas y que era imposible ensayar desde el propio sistema de las artes. Pues vamos a probar a que el autor no existe o es falso, o vamos a probar a que, en fin, el público no solo participe, sino que sea el verdadero protagonista. El propio nombre del proyecto, que se llamaba Industrias Mi Cuerpo, se pretendía que tú lo incorporases en el momento de enunciarlo, que tú también te convertías en un agente dentro de ese magma, ¿no?, que estábamos generando, ¿no? A finales de los 90 nosotros tomamos contacto con un mito, un nombre múltiple emergente en Europa que estaba muy activo en Italia, en Alemania, en Reino Unido, ¿no?, y que era Ludwig Blissett, ¿no? Y nosotros decidimos crear la sección española del Ludwig Blissett Project, ¿no? Ludwig Blissett es un agente múltiple que cualquiera puede adoptar para realizar una acción concreta. Entonces esa acción pasa al archivo de leyendas que ha puesto en marcha ese mito, ¿no? Y que generalmente en el caso de Ludwig Blissett eran ataques a los medios de comunicación. Poner de manifiesto sus dinámicas falsificadoras y colársela por otra parte para que difundiesen cosas que no eran reales, ¿no? Entonces su estrategia era pues bromear, hacer bromas a los medios de comunicación principalmente, ¿no? Y entonces eso en un contexto de sociedad del espectáculo absolutamente realizada, ¿no?, como decía Debord, el espectáculo integrado, ¿no?, pues nos parecía que era una herramienta de lucha muy potente, ¿no? Ludwig Blissett es una entidad generada por las redes sociales, es un poco responde a esa lógica y de ahí se derivan pues movimientos como Anonymous, pienso que mantienen también esa misma lógica, ¿no? Que la propia dinámica de redes ha dado lugar a un tipo de interacciones entre personas que han creado lo que se ha dado en llamar el condividuo, no el individuo, sino el condividuo, ¿no?, el individuo en común, ¿no? ¿Cómo crees que puedes desarrollar el concepto de identidad, ¿no? Que es un concepto que puede entrar en crisis, que muchas veces necesitas una serie de asideros culturales para poder desarrollar tu identidad y si no la construyes artificialmente. Entonces quizá toda esa noción de identidad moderna quizá era un concepto metafísico que había que poner en cuestión. Estaba relacionado con la muerte del sujeto y no la muerte del sujeto, es una formulación que no me gusta, pero sí la desaparición del sujeto en cuanto sometido a su marca, a su nombre. Yo puedo decir que mi biografía tiene que ver efectivamente con lo que hago, con lo que he hecho. O sea, yo no soy capaz de separar, diríamos, el ámbito público, extremadamente público, entendamos por eso lo que queramos entender, de lo extremadamente íntimo. Para mí es un continuum que no sé separar. Lo más natural en mí desde el principio era las humanidades, el arte, etcétera. Pero, sin embargo, la vida tiene vericuetos raros y terminé haciendo ciencias. Entonces, estudié medicina como podía haber estudiado cualquier otra cosa. Hasta que en quinto de carrera pues me encontré con una asignatura importante que para mí, no para la mayoría de mis compañeros, que era la psiquiatría. Y diríamos que la psiquiatría me abrió un mundo que era un poco mixto entre la ciencia y las humanidades. Espero que se entienda. Claro, a mis compañeros, la mayoría de ellos positivistas y reduccionistas, la psiquiatría les parecía pues una cosa fantasmal. Y sin embargo a mí lo que me abrió es el mundo, es decir, y empecé a darme cuenta que el mundo podía ser más amplio, que seguramente era una intuición que yo tenía desde el principio, pero que la vida te va llevando por algunos sitios, como decía antes, que empiezo por la pintura, decido pintar mucho, sin saber muy bien para qué ni por qué, pero bueno, y da las circunstancias que al poco tiempo de pintar empiezo a darme cuenta que necesito conceptualizar lo que hago. O sea, no se trata de pintar, se trata de qué estoy haciendo. Y empiezo a desarrollar, diríamos ya más conscientemente, qué es lo que hago, y de momento empiezo a hacerlo en pintura. Desarrollo una serie de cuadros negros, sería complejo de explicar,
pero eso inmediatamente después de eso me lleva a necesitar una segunda ampliación, diríamos, que es la del espacio, que es la tridimensional. Y cuando, diríamos, los cuadros se me bajan al suelo, o diríamos, empiezo a trabajar en 3 dimensiones, al poco tiempo necesito la dimensión temporal. Entonces, prácticamente todo mi desarrollo ha sido un desarrollo de ampliación. El proceso que me lleva hasta la performance, y no acaba en la performance, esto es muy importante destacarlo, no acaba ahí, tiene esa adquisición progresiva de dimensiones que me ayudan a darme cuenta que el mundo es muy complejo y que necesito herramientas complejas para poder darme cuenta. Quería ser escritor. Este era lo que me dediqué hasta los 30, una cosa así. Escribía y en ese aspecto a nivel vital lo que me marcó realmente pues fue un incendio, ¿no? Un incendio en el que pues estaba de visita en casa de mis padres, tenía todo mi archivo de todo lo que había hecho, bueno, no solo de todo lo que había hecho, sino todo lo que había sido, en plan, pues eso, mis libros de texto de la escuela, mis colección de libros, de cómics, ardió todo en una Navidad, desapareció completamente y
bueno, yo podía haber desaparecido completamente también porque pensaban que estaba allí dentro durmiendo, ¿no? en la guardilla esta y bueno, me marcó mucho el hecho de que lo material, pues esa condición efímera pues fue muy clara, ¿no? al rebuscar entre las cenizas de lo que, pues eso, de la memoria y tal. Y eso está muy bien porque así me he librado de todo lo malísimo que había escrito durante muchos años, pero también coincidió con que empezase a dedicarme pues eso, un poco más a lo que más tarde me dijeron que era arte contemporáneo. El giro interesante que se plantea es que está realizando una acción que no es convencional, que no es cotidiana, que no es tu día a día. En ese momento lo ha sacado de ese punto de congelación fuera del tiempo, ¿no? ¿Qué sucede cuando vuelves al cotidiano, ¿no? Pues claro, realmente yo creo, o por lo menos así lo vivo, la reacción física es de dependencia, o sea, necesito volver a hacer otra. Creo que hay una parte química en el momento de la acción, ¿no? En el momento previo, cuando la ideas, cuando la planeas para que todo salga más o menos bien y en el momento mismo en que la realizas, pues claro, hay una descarga química que a mí me interesa mucho y que he encontrado que en esto que llaman arte, pues he encontrado un filón. A mí me da... Y que esto modifica tu esquema mental a posteriori, desde luego, lo cual está muy bien, porque el esquema mental que nos presentan, que nos condicionan, pues es estandarizado, no contempla pues eso, la forma en que uno es uno y en que uno pues quiere incidir en lo que hay, ¿no? De alguna forma. Tú como individuo experimentando una obra ajena o planteando la tuya, pensando sobre esto, te modifica y por lo tanto modifica lo real, modifica tu actitud ante la vida, ante toda la gente que te encuentras, es innegable. Por lo menos en mi praxis, seguro que las hay mucho más centradas en otros aspectos que, bueno, que no pueden perder el tiempo en cambiarse a sí mismo, porque ¿para qué vas a cambiar tu estado tu concepción mental de las cosas en el momento en que te presentas como producto? Si te presentas como producto tienes que mantenerte fiel a ese producto porque si no vas a marear al mercado, ¿no? Entonces, desde luego que hay mucha praxis que obvia esta parte de evolución personal y se centra en otras, pero bueno, son elecciones. Tiene un componente hedonista de placer, ¿no? Que a veces se niega e intentamos intelectualizarlo y referirnos solamente pues eso, a referentes de las disciplinas en las que en teoría no se encasillan, bueno, en parte pues eso, para poder insertarlo en lo institucional, en los espacios que nos dicen que son legitimadores. Esto sería muy cuestionable. Lo de la adrenalina es en todas, no simplemente en performance que puedan tener un componente más peligroso, más... Sí. La adrenalina es fundamental, ¿no? Supongo que eso también es lo que nos hace ser un poco adictos a la performance, ¿no? Debe haber ahí esa descarga de adrenalina que uno la necesita cada cierto tiempo.
Últimamente siempre llamo a mis performances como desde hace un año o dos biografía, ¿no? O sea, biografía 1, biografía 1.0, biografía 1.10, biografía 1.12. El trabajo pues lo construyes siempre desde ti mismo, ¿no? Desde tu vivencia, desde lo que eres, desde lo que te ha pasado. Contar algo, pues para contar ya está la literatura o está el cine, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es otro mecanismo, es ese mecanismo de fluir, ¿no? De que fluye a través de ti lo que tú eres, pero no estás narrando, no estás contando, no estás... O sea, hay ciertas personas que pueden caer en una narración que yo creo que es contraproducente.
el uno que es uno y aquello que realiza. O sea, no se puede uno desvincular de la propia identidad, ¿no? Entonces, yo hago cosas así, machaconas, lentas, pesadas, porque sencillamente me gusta ir despacio, ¿no? Entonces, bueno, venga, me pinto la pared, ¿no? Evidentemente, si yo fuera una persona inquieta y tal, diría, bueno, venga, a ver, un buen rodillo, que esto me lo ventilo yo esta mañana, ¿no? Entonces, como no, pues dice, bueno, pues lo tomo con calma. Y eso conlleva cosas, de decir, que te da tiempo, por ejemplo, para estar pensando en las musarañas mientras haces arte, por así decirlo, ¿no? Lo cual es muy gratificante, porque parece ser que es menos serio, pero resulta que es igualmente serio. Lo más particular de cada artista actúa como lo más particular de cada hombre actúa en sus producciones. Pero claro, como no sabemos muy bien exactamente quién es ese al que nos estamos refiriendo, porque eso ya es una obra, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, entramos en una situación compleja, ¿no? Y es que posiblemente incluso haciendo la obra es como haces ese sujeto que supuestamente está produciendo la obra. O sea, ¿dónde está el fruto? ¿Por delante o por detrás? Es decir, ¿qué ha sido el que ha generado esto? ¿Un artista previo, un sujeto previo, que es el que piensa y dice, ahora voy a proyectar esto hacia adelante, y de mí, de mi biografía, de mi dolor, de mi felicidad, de mi sexualidad, de lo que sea, de allí va a salir esto? En términos generales puedes decir sí, pero es que a lo mejor es al revés, a lo mejor es haciendo ese trabajo cómo se teje ese sujeto que supuestamente le da a luz. Ampliar tu capacidad de encaje con el mundo y de comprensión de los fenómenos. Y también a relacionar cosas que aparentemente están muy lejos, pues a lo mejor puedes dar con claves, con cosas que las hace ver más cercanas. Eso también lo hace la ciencia y el arte también lo hace. Dos cosas son aparentemente lejanísimas, las puedes hacer funcionar. Bueno, pues eso, pero son aportaciones. Y yo creo que la vida de un artista o de un colectivo o lo que sea, son muchas cosas que se organizan entre ellas y que van generando un sentido, que esto también es muy importante, lo de generar sentido, porque cuando la gente dice de buscar el sentido de la vida, no, el sentido de la vida no se busca, se construye. Y es lo que hacemos, es lo que venimos haciendo desde el principio del mundo. Es cuando vamos generando una nueva manera de producir sentido a las cosas, ¿no? Y eso sí es interesante. Cada uno llega de un sitio, evoluciona de una manera, pero que son caminos paralelos. O sea, no encuentras grandes diferencias, ni de ánimo, ni de planteamientos, ni de... ¿no? Pero hay muchas diferencias, pero son todas paralelas. O sea, no son una en contra de otra. No es como la pintura. No, el que es impresionista, el que es realista, que es abstracto, el que es, ¿no? Esto y además lo marca mucho, ¿no? Y denostan una cosa por otra y tal. En la acción no, cada uno hacemos lo nuestro y somos paralelos.